Buenos días, soy Juan Ramón Líbana, secretario de Asociaciones de la Federación de Empresas de La Rioja, y en esta píldora vamos a explicar las novedades que introduce la Ley 11/2023 de transposición de determinadas directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad en determinados productos y servicios y otras tantas cosas en materia de contratación pública. En primer lugar, el artículo 25 dispone que los requisitos de accesibilidad de productos y servicios que figuren en el anexo 1 de esta Ley 11/2023 van a constituir requisitos de accesibilidad obligatoria y, en consecuencia, tendrán que incluirse en los pliegos de prescripción técnica de todos los contratos públicos que estén destinados a ser utilizados por personas físicas o contratos públicos en general destinados al personal de la administración pública contratante. Y esta obligación entra en vigor a partir del 28 de junio de 2025. También en el anexo 2 se introducen una serie de ejemplos no vinculantes de posibles soluciones que contribuyen a cumplir los requisitos de accesibilidad del anexo 1 que hemos comentado. Pero la parte más importante de esta Ley 11/2023 está en la disposición final séptima que entró en vigor el pasado 10 de mayo y que modifica la Ley de Contratos del Sector Público en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, da una nueva redacción al artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público para incluir como prohibición de contratar las infracciones muy graves que se produzcan por vulneración del artículo 63 de la Ley Reguladora de Protección de las Personas que informen sobre hechos delictivos. Con lo cual se vuelve a introducir esta prohibición de contratar que se había eliminado con la ley LGTBI. Y en segundo lugar, la disposición final séptima modifica el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público para introducir un nuevo sistema de revisión de precios de los contratos públicos. Y aquí también son importantes las novedades porque, en primer lugar, prevé que siempre previo justificación previa del expediente, la revisión periódica y determinada de precios se puede llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamientos de la Administración, en los contratos de suministro de energía y en aquellos contratos cuyo periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años, se puede llevar revisión, pero no se considerarán revisables en estos tipos de contratos en ningún caso los costes asociados ni a las amortizaciones, ni los costes financieros, ni los gastos generales o de estructura, ni por supuesto los beneficios industriales. La gran novedad que se introduce, además, es que junto a la posibilidad de revisión de estos contratos de obra, suministro de fabricación de armamento, suministro de energía y contratos de más de 5 años de recuperación, también se prevé la posibilidad de revisión de precios en el resto de los contratos, es decir, en los contratos de servicio y en los contratos de suministro. En este caso, se prevé también para los supuestos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea inferior a 5 años, siempre y cuando la suma de la participación en el presupuesto base de licitación de las materias primas, de los bienes intermedios y de la energía que se haya de emplear para la ejecución de esos contratos supere el 20% de dicho presupuesto base de licitación. En estos casos, la revisión solo va a afectar a la fracción del precio del contrato que represente esa participación y el pliego tiene que indicar el precio que cada materia prima, cada bien intermedio o el suministro energético suponga la participación de más del 1% respecto del índice oficial de revisión de precios, que se publica con cierta periodicidad en el BOE. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los contratos de obra y equipamientos de las administraciones públicas también se pueden revisar en los contratos de servicio y suministro, pero solo cuando el periodo de recuperación de la inversión, en este caso, sea igual o superior a 5 años y la intensidad del uso del factor trabajo sea considerablemente significativa, dice la ley. Y con carácter general para todo tipo de contratos, tanto para los contratos de obra como para los contratos de suministro de fabricación de armamento, como para los contratos de servicio y de suministros,
y con excepción exclusivamente de los contratos de suministro de energía. Cuando proceda la revisión de precio para la determinación del precio de los nuevos precios de los contratos del sector público, se tendrá en cuenta en todo caso que se hubiera ejecutado al menos el 20% del contrato y hubiera transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el 20% de ejecución del contrato y el importe ejecutado en el primer año, desde la formalización del contrato, van a quedar excluidos de la revisión. Pero, como digo, sí que supone un salto cualitativo, especialmente para los contratos de servicio y suministro, que hasta ahora la legislación no preveía posibilidad de revisión de los contratos, de los precios de los contratos.